El conflicto con el Cituam aún no concluye. Hasta este momento se cuentan ya 91 días de huelga en esta máxima casa de estudios. Según la voz de un experto, el conflicto no se ve que vaya a resolverse pronto. Vea por qué. No se prevé una pronta resolución en el conflicto entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana y esa casa de estudios. Así lo explicó para Capital 21 Carlos Alberto Rosas, maestro en Derecho Laboral de la Universidad La Salle. Pudiera ser que todavía se prolongue un periodo considerable, puesto que el sindicato sigue en una postura muy elevada en su propuesta de incremento salarial que ellos quieren y establece básicamente un aumento que no permite que la directiva de la UAM cierre porque se sale totalmente del presupuesto que le etiquetan. Añadió que el conflicto afecta a los estudiantes y académicos, quienes podrían perder el ciclo escolar si no se alcanza un acuerdo. El alumnado yo creo que es el que va definitivamente a perder este ciclo escolar, porque ya sería muy complejo en los tiempos que tendrían para poder recuperar el cierre de este semestre. En materia económica, aunque la universidad se encuentra sin actividades, los salarios y prestaciones continúan pagándose con normalidad. Se estima que a la fecha se han perdido 20 millones de pesos en investigaciones, las cuales se tendrán que reprogramar o repetir. El amparo interpuesto por estudiantes de la UAM tampoco es factible que resulte efectivo para reanudar actividades. El sindicato, desafortunadamente, no es una autoridad para efectos de juicio de amparo y pudiera ser que por esa parte no sea favorecido con una respuesta favorable por parte del Poder Judicial. Carlos Alberto Rosas destacó que este tipo de conflictos solo tienen solución entre las partes demandantes y demandadas, y fuera de los entes en conflicto, solo correspondería la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Enrique Muñiz, 21 Noticias.